al presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, a Emiliano García Paje, y tenemos también al director general de Política de Defensa, el teniente general López del Pozo, y estamos aquí para proceder a la inauguración de este, atentos a la cifra, atentos al número 35, Seminario Internacional de Seguridad y Defensa. Esto no es una improvisación, esto es un propósito sostenido, con las dificultades que ustedes imaginan desde el inicio, y que ha anidado de manera muy afortunada en esta ciudad de Toledo y en este lugar, en esta especie de observatorio maravilloso que es el Parador. Tienen ustedes, se les ha preparado un ejemplar del libro que recoge, que compendia los debates de la sesión del año anterior. Le doy la palabra, sin más, al presidente, después de... no, primero se la vamos a dar, vamos a ir por orden protocolario, que a pesar de las agitaciones, digamos, del momento, debe mantenerse. El protocolo es fundamental para que cada uno sepa dónde está. Bueno, concluyo diciendo que este seminario, esta convocatoria, ha tenido muy buena respuesta en el ámbito de las Fuerzas Armadas, de la universidad, de la prensa, que estaba en sus pretensiones iniciales favorecer el trato, el contacto entre periodistas y militares, trato que no era costumbre. Hace 35 años, digámoslo todo, se miraban como con mucho recelo, con bastante encono. Yo le decía al teniente general, me parece que ha sido a él, que los periodistas pensaban entonces que todos los militares eran golpistas, todos. Y los militares pensaban que todos los periodistas eran hijos de puta. Esta situación inicial ha costado cambiarla, pero yo creo que ahora hay un interés real, auténtico, por conocer los asuntos de la defensa y las Fuerzas Armadas y por acercarse a ellos con interés informativo real. Y también creo que en el ámbito de la defensa y de las Fuerzas Armadas se considera que los medios de comunicación son muy valiosos para ambientar a las Fuerzas Armadas en la sociedad a la que sirven. Todo esto no se hace para adornar no sé qué cosas o para favorecer no se sabe qué empresas o patrocinadores, siempre muy difíciles de obtener. Esto se hace desde una convicción de servicio al país. Nadie se quiere poner aquí ninguna medalla ni nos las han dado, pero se hace desde esta perspectiva. Es para nosotros un servicio, una manera de cumplir con la misión que tiene la Asociación de Periodistas Europeos. El seminario este año
está naturalmente coloreado, cómo no, por la guerra que tenemos encima, la guerra de Ucrania, la guerra de invasión de Putin a Ucrania, y estamos, lo hemos titulado El nervio de la guerra y el músculo de la paz. Este asunto de que el dinero, pecunia est, no me acuerdo de la palabra nervio, pero en fin, lo dijo Cicerón, que el nervio de la guerra era el dinero. Y luego esto lo cogió por su cuenta Napoleón también. Pero con esos antecedentes nosotros nos hemos atrevido a llevar esa frase al título de este seminario, de este debate que empieza ahora mismo. El nervio de la guerra y el músculo de la paz. Estamos en plena intento, ya veremos en qué queda, de la contraofensiva. Estamos convencidos de que más allá de esta frase tan famosa de si quieres la paz, prepara la guerra, nosotros estamos en si quieres la paz, estudia la guerra, que dijo Liederhardt, enmendando a Clausewitz. Bien, le decía al presidente al llegar que nosotros estimamos que hay en sociología como en botánica hay instituciones. En botánica hay plantas de hoja perenne y de hoja caduca. Y en sociología hay instituciones de hoja perenne y de hoja caduca. Y, por ejemplo, ya que estamos aquí, pues las Fuerzas Armadas nosotros consideramos que son una institución de hoja perenne. Hay muchas cosas que se presentan como hallazgos definitivos e imperecederos y que se extinguen a la vuelta de la esquina. Y hay otras cuestiones, otras instituciones que aguantan porque hay muchas cosas que se pueden cambiar, pero hay algunas que tienen una capacidad de, digamos, de definir lo que es una sociedad. Y entre esas están precisamente las Fuerzas Armadas y la misión que cumplen. La gente se confunde, pero yo les remitiría al artículo 8º de la Constitución, que es muy relevante porque dice dos cosas de manera muy clara. La primera, ¿de qué se componen las Fuerzas Armadas? Se componen del Ejército de Tierra, de la Armada y del Ejército del Aire, y creo que ahora se llama también, y del Espacio. Bueno, ¿esos de qué se componen? Es decir, no se componen, como en otras épocas, no se componen de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o del Cuerpo de Bomberos. Se componen de esas tres cosas. Y luego la otra cosa que dice es, ¿cuál es su misión? Querido presidente, la palabra misión solo se utiliza en la Constitución española en el artículo 8º. De las otras instituciones se dice que tienen la competencia, que tienen la misión, que tienen la, pues no sé, la función, que tienen, pero la misión solo se dice en el artículo 8º. Y la misión es doble, la misión es garantizar la soberanía e independencia de España, garantizar, verbo muy buscado, muy señalado, y la segunda misión es defender, también un verbo exclusivo, defender la integridad territorial y el orden constitucional. Lo que no dicen es quién define la integridad territorial. Se supone que el órgano de la soberanía nacional, pero tenemos que partir de la definición tal como hoy la conocemos. Si algún día se cambia, pues naturalmente las Fuerzas Armadas y el resto de la sociedad aceptará ese cambio. Pero mientras no se cambie, eso es lo que hay que defender. Pero me he desviado, porque estos asuntos
de la defensa son asuntos en los que todos, por lo menos, en fin, hemos trabajado, hemos elaborado, hemos estado al quite. Así que ahora tiene la palabra nuestro director general, de Genpol. No quiero que nadie se sienta, en fin, de menos por estar ausente. El teniente general Fernando López del Pozo, director general de Política de Defensa, en siglas que gustan mucho en las Fuerzas Armadas. No se dice el almirante, no se dice el AGEMA, no se dice el no sé qué del Estado Mayor, se dice el GEMAD. Bueno, pues aquí no se dice director general, se dice Digenpol. Así que, querido Digenpol, agradeciéndote el apoyo que siempre nos habéis dado para organizar esta serie de seminarios, tienes la palabra. Muchas gracias, Miguel Ángel, presidente. Bien, efectivamente, lo primero es afirmar que mi puesto y mi persona en este caso es mundialmente conocida, diría yo, conocida como eso, como Digenpol, y lo constato cuando me presento, ¿no? Y digo, teniente general López del Pozo, y miran así como diciendo, ¿qué está diciendo? Y digo, Digenpol, Digenpol, ya bueno. Pues es un prestigio del nombre que desde luego no lo he ganado yo, se ha ganado a lo largo de muchos años, los mismos posiblemente que tiene este seminario. Este seminario, y no puedo hacer otra cosa más que confirmar lo que ha dicho Miguel Ángel Aguilar, tiene ese prestigio, lo tiene bien ganado porque empezó cavando cuando realmente la tierra estaba dura, cuando realmente había que hacer un esfuerzo, cuando no había fe en que, en algunos evidentemente, en que aquella función de acercamiento, de mejor conocimiento, de trabajar en un solo sentido fuera posible, y sin embargo, después de todos estos años podemos constato absolutamente que la relación entre el periodismo y las Fuerzas Armadas es una relación de colaboración, de información, es una relación pues leal, en la que cada cual cumple su cometido o su misión y en la que estamos al final remando en la misma dirección. Eso es el logro de muchos, no de pocos, pero desde luego de este seminario lo es. 35 ediciones no son pocas. La repetición del concepto de juntar periodistas con temas atractivos que permiten el hacer preguntas que pueden parecer difíciles, pero que realmente dan la oportunidad al que contesta de explicar por qué son las cosas. Las cosas casi siempre tienen una razón, un motivo. A veces nos gustará, otras veces no, pero rara vez se hacen las cosas porque sí. Siempre hay algo detrás. Esa función la consigue bien este seminario, permitiendo los contrastes, permitiendo la crítica constructiva. Esa crítica constructiva nos ayuda a mejorar, es una clave de progreso en todas las organizaciones, también, por supuestísimo, en las Fuerzas Armadas, que parece que a lo largo de estos años hemos sufrido una evolución que ha ido acorde con los tiempos y que es bienvenida. Pues este seminario, haciendo este formato, lo ha conseguido. Y haciéndolo en Toledo, creo que también ha acertado plenamente, ¿no? Puede que sea porque soy de infantería, soy procedente de arma de infantería y tuve mis pasitos aquí al lado en la academia, o puede que sea porque me casé en Toledo, o puede que sea porque realmente es que Toledo reúne una serie de condiciones, esa fama que tiene bien ganada de ser un conjunto o un nicho donde se puede vivir en paz a pesar de diferentes culturas, a pesar de diferentes procedencias, pues se materializa aquí. Y a mí me gusta decir también, cuando miro al paisaje, que es una ciudad claramente fortificada, es una ciudad claramente defensiva, está en un peñasco, y es que al final, para que la gente viva en paz y conviva con prosperidad, hace falta seguridad, hace falta sentirse seguros. Eso es un concepto, puede que intangible, pero es un concepto claro y que
se manifiesta, si lo pensamos un poco, en el día a día, ¿no? Total, en definitiva, que confirmo lo que ha dicho Miguel Ángel y que felicito sinceramente por seguir, espero que durante muchos años, en esta línea de trabajo. Claro, el seminario ha elegido un tema que desgraciadamente repite el del año anterior, Ucrania, porque es el tema, es la guerra en Europa y no podíamos dejar de tocarlo. El título, muy, yo diría, provocador, ¿no? El nervio de la guerra y el músculo de la paz, pues nos va a permitir, viendo los que van a participar, nos va a permitir escuchar ponentes realmente expertos en guerra, en diplomacia, en economía, en cultura y en lo que quiero resaltar yo ahora mismo, que es algo importante, trabajoso, difícil, pero absolutamente inevitable, que es la construcción europea. Y aquí me voy a traer lo que voy a decir en estos próximos 5 minutos. ¿Y por qué? Pues porque estamos a 9 días de que se inicie la presidencia del Consejo de la Unión Europea y es un momento importante para España. Y también lo es para la política de defensa, también lo es para la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea, que es una de las grandes áreas que atiende la DIGEMPOL y es un área en la que España tradicionalmente ha dedicado muchos esfuerzos. Desde siempre, no ha importado qué gobierno estuviera en Moncloa, la política común de seguridad y defensa de la Unión Europea ha sido una prioridad y ha sido impulsada de una manera clara. Y esto, digo siempre, cuando hablo bien de la Unión Europea, digo siempre a continuación que no tiene que ir en perjuicio de la OTAN. No estamos hablando de que nos olvidemos de la OTAN. No va en menosprecio o en menoscabo de la OTAN. La OTAN es y seguirá siendo nuestra garantía de defensa colectiva. Es la organización en la que ponemos realmente nuestra disuasión y nuestra defensa en bloque. Pero con respecto a la Unión Europea, siendo dos organizaciones de carácter diferente, son complementarias y esa complementariedad es la que tenemos que favorecer y es de hecho la que favorecemos. No debería de ser de otra manera, aunque hay dificultades, no debería de ser de otra manera porque al fin y al cabo el 80% de los miembros de la OTAN lo son de la Unión Europea y viceversa. Pues dicho esto, la OTAN, lo importante que es y dónde la colocamos, la Unión Europea, la política común de seguridad y defensa la Unión Europea precisa de una capacidad de actuación autónoma. Ninguna fuerza, ningún ente, ninguna organización mundial o ningún país es geopolíticamente relevante si no tiene una mínima capacidad de decisión, de actuación con soberanía de una manera creíble. Esa capacidad de actuación no tiene que estar en contra de la OTAN, sino al revés, tiene que ser algo que favorezca la fuerza de la OTAN. Se habla del pilar europeo. Bueno, los términos suelen ser siempre contestados de una manera o de otra. Lo importante es tener en la cabeza que la Unión Europea, la seguridad y la defensa de Europa, de la Unión Europea, no va en contra de la OTAN, sino a su favor. Sentada esta base, podríamos pensar en el momento en el que nos encontramos de formación de gobiernos locales, autonómicos, próximas elecciones, se podría pensar que los objetivos de España con vistas a esta presidencia de la Unión, pues podrían haber cierta incertidumbre. No es así en absoluto. Llevamos preparando la presidencia meses, muchos meses, yo diría año y medio, para ser concretos, y los objetivos están claros, están marcados y los voy a referir muy brevemente. Pero yo creo que es importante teniendo en cuenta dónde estamos, ¿no? En el marco temporal. 4 grandes objetivos en seguridad y defensa para esta presidencia de España del Consejo de la Unión Europea. El primero es mejorar la libertad de actuación de la Unión Europea. Para tener esa libertad de actuación, para tener esta libertad de acción, es imprescindible, es necesario tener primero una fuerza militar creíble, segundo, unos recursos
capaces de ponerla en marcha y, por último, la voluntad de que se ponga en marcha en un momento determinado. Son tres componentes necesarios y nosotros ahora, durante la presidencia, vamos a ayudar a que realmente prosperen de varias maneras, pero la más notable, la más quizás periodística, es poniendo en marcha el primer ejercicio de lo que se ha dado en llamar capacidad de despliegue rápido de la Unión Europea, que son los, para algunos, famosos 5.000, esa fuerza de 5.000 que se llegó a hablar de que el ejército europeo, 5.000 efectivos, es el título periodístico. 5.000 efectivos que constituirían la capacidad de despliegue rápido. Pero esos 5.000 efectivos, lo que de verdad encierran, lo que de verdad hay que ver detrás del titular, es lo necesario para que esos 5.000 efectivos sean capaces de actuar. O sea, los capacitadores. Y ahí España, en tres líneas, apoya en la dirección correcta. Primero, con el mando y control. Mando y control. Es preciso mandar la fuerza. Es algo por donde se empieza toda construcción de fuerza, de capacidad. Y ahí España está con un proyecto PESCO, de los de cooperación estructurada permanente, que se llama EUMILCOM, empujando en la buena dirección. Otro factor absolutamente imprescindible, la financiación. La financiación, nos hemos dado en la Unión Europea el Fondo Europeo para operaciones de paz o para apoyo a la paz, el EPF en sus siglas en inglés, que va pensado para algo concreto y que estamos teniendo que modificarlo en vistas a la guerra de Ucrania. Bueno, pues ese esfuerzo para que la Unión Europea apoye también en ciertos materiales que en un momento determinado podrían ser de doble uso o directamente de uso militar, ahí estamos haciendo un esfuerzo para que eso sea así. Y el tercer componente, otro capacitador importante, es el sanitario. Esta fuerza, estos 5.000 efectivos, en un momento determinado necesitarían un apoyo sanitario acorde a sus necesidades y ahí estamos con otro proyecto PESCO también de Role 2 importante y en el que estamos empujando. Bueno, pues todo eso lo vamos a juntar en un ejercicio en Cádiz en octubre de este año, un ejercicio multinacional, por supuesto, con una buena parte de los países de la Unión Europea para demostrar, o mejor dicho, para empezar la construcción de esta capacidad. Este era el primer objetivo, la libertad de actuación de la Unión Europea. El segundo es garantizar la libertad de acceso a los espacios comunes globales. Los espacios comunes globales son aquellos espacios internacionales en los cuales no hay soberanía de los Estados, sino que son compartidos, son eso, comunes y globales. Imprescindibles para la prosperidad de los pueblos, como se puede intuir de una manera sencilla. ¿Y en qué tres espacios nos vamos a centrar? Pues nos vamos a centrar en el espacio exterior, en el ciberespacio y en los espacios marítimos internacionales. En los tres, y lo vamos a hacer impulsando actividades que lleven al final a producir estrategias o marcos regulatorios que lo que faciliten precisamente sea esa libertad de actuación. El tercer objetivo va a ser avanzar en la agenda futura de la Unión Europea. Y aquí la agenda futura de la Unión Europea tiene varios componentes. Nosotros nos vamos a centrar en tres. Uno es seguridad humana, otro es cambio climático y el tercero es mujer, paz y seguridad en la Agenda 2030. Son tres aspectos, vamos a decir, en los cuales las Fuerzas Armadas, como siempre, quieren estar a la cabeza del enfoque correcto. En el caso del cambio climático, pues en mitigación, no vamos a cambiar, es evidente, de una manera radical, pero sí podemos poner nuestro granito de arena y eso lo vamos a hacer a la vez que adaptamos nuestras capacidades para no estropear, vamos a decir, más de lo que sea exclusivamente o absolutamente necesario. Y con Mujer, Paz y Seguridad tenemos un probado prestigio, diría yo, y vamos a seguir en las líneas que hemos llevado impulsando hasta ahora. Y cuarto y último objetivo es el refuerzo de las asociaciones. El refuerzo de las asociaciones, ¿por qué? Pues porque España también de siempre trata en la escena internacional de ser un puente, de ser un elemento de cohesión, un elemento que amalgame a los otros países que a veces,
tienen intereses lógicamente divergentes en muchas cosas, pero España siempre trata de favorecer el consenso. ¿Hacia dónde vamos a orientar este esfuerzo en acercar a los de alrededor? Pues hacia África, importante, hacia Indo-Pacífico, y de una manera más destacada, quizás con más empeño, hacia Iberoamérica, pues por motivos obvios. Estamos en una posición ventajosa con respecto a otros Estados miembros de la Unión Europea y vamos a favorecerlo. ¿Cómo? Pues ayudándoles a participar en operaciones de paz en las cuales somos también un país puntero, tanto en Unión Europea como en OTAN. Esos eran los 4 objetivos que he querido desglosar rápidamente y ya acabo. Creo que tenemos todos en la cabeza que la brutal agresión de Rusia contra Ucrania ha sido respondida por la Unión Europea de manera para muchos sorprendente. Seguro que para Vladimir Putin sorprendente. La Unión Europea ha sido capaz de adoptar soluciones en su capacidad, soluciones imaginativas, a pesar de sacrificios que ha habido que poner en marcha, pero se han articulado mecanismos en los que, utilizando los medios que la Unión Europea dispone, pues ha presentado una buena respuesta. Y no se ha rendido, vamos a decir. Ya llevamos, desgraciadamente, un tiempo largo de guerra y la Unión Europea sigue firme en su apoyo a Ucrania. La Unión Europea sigue siendo un proyecto de paz. Nació como un proyecto de paz, sigue siendo un proyecto de paz. Espero que a lo largo de estas sesiones, de estas jornadas, el músculo de la paz, ese músculo de la paz que dice el título, vaya dibujándose las estrellitas de la Unión Europea y vaya apareciendo como un elemento realmente decisivo. Y estoy seguro que, pues dados los ponentes y dado la participación del público, que seguro que participa, van a ser capaces al final los organizadores de sacar unas conclusiones realmente que nos puedan servir y que sean interesantes. Eso es todo por mi parte. Me queda felicitar otra vez a Seminario Miguel Ángel, muchas gracias, y ya dejar el flor que dicen los de OTAN al presidente. Presidente. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes, además, por invitarme una vez más. Y quisiera empezar por ahí, darle las gracias a Miguel Ángel. Cuenta, desde luego, con mi apoyo para mantener esta dinámica. Y a mí me gusta, a veces incluso sobre las partes más anecdóticas o que pudieran ser más circunstanciales, establecer reflexiones un poco de fondo, ¿no?, de mí. Miren, el simple hecho, Miguel Ángel, de que esta experiencia de conversación y al mismo tiempo de formación lleve ya 40 años, son la 35 edición, pero porque ha habido años donde no se ha podido hacer por motivos seguramente muy conocidos. El simple hecho de que ya tenga tanta experiencia con distintos gobiernos, con distintas crisis, ya convierte este seminario en un éxito por definición. Pero claro, los éxitos también hay que mantenerlos. De manera que contaréis con mi apoyo porque siempre he tenido la idea clara de que la historia de nuestro país de los últimos 40 y tantos años, seguramente hemos tenido épocas muy brillantes y esta ciudad atestigua algunas de las más brillantes, pero estos últimos 40-50 años lo combato frente a quien lo discuta. Tiene todo el mundo derecho a opinar como quiera, pero yo tengo una opinión bastante fundamentada en que estos 45 años han sido enormemente exitosos para este país. No solo porque un niño que nazca hoy en España tiene ya un 70% de posibilidades de pasar los 100 años, cosa que hace 70 años no lo tenía prácticamente ninguno. Eso casi tendría que explicar la esperanza de vida de este país, que es, junto con Japón, la más grande del planeta. Solo se vive más si se vive mejor, y esto es incontestable. Solo esto nos tendría que hacer pensar en positivo sobre y también a veces
críticamente porque a veces tenemos tan mala opinión de nosotros mismos o no nos damos por presumir de lo que verdaderamente importa. Siempre hay cosas que mejorar, pero la realidad es que yo creo que la mayor parte de las cosas que venimos haciendo como pueblo en los últimos 40 y tantos años las repetiríamos. Es una conclusión a la vuelta ya de 3 décadas, de 4 décadas de análisis, que evidentemente para los que lo hemos vivido en una u otra manera está como más claro, seguramente es más discutible para los que se van incorporando, los más jóvenes, porque evidentemente pierden la referencia de dónde venía este país. Y creo que este seminario refleja un elemento que ha ido ganando peso en España. España, los españoles por definición, en general el mundo mediterráneo, los latinos, tenemos una cierta dificultad, una cierta pelea estructural con un valor que es el de la constancia. Se empiezan cosas y no se acaban. El elemento, tener la sangre más caliente, hace eso, que normalmente incluso los grandes objetivos dejen de ser grandes o dejen de ser objetivos. Otras sociedades, incluso más recientes, han conservado principios que no cambian, que son más inmutables, aunque cambien las dinámicas y cambien las coyunturas. Digamos, no renegar nunca de los valores y de los principios que sustentan nuestra convivencia y nuestra sociedad, nuestra forma de ser, es determinante. Por tanto, 40 años ya de experiencia hace que esta sea una aportación en sí mismo para combatir un problema del que España está saliendo muy airoso, que es el de su inconstancia histórica. Y en esto ha tenido mucho que ver muchas cosas. Ha tenido que ver, por supuesto, la Unión Europea. El que España se tenga que disciplinar, ya sé que resulta a lo mejor rara esta expresión general, pero en realidad a vosotros nos tendría que resultar extraña. El que España se tenga que disciplinar, sí, y no hacer lo que quiera, sino también vincularse a objetivos que nos superan, aportan constancia, aportan perspectiva y aportan más seguridad a la sociedad de hoy que a la de hace 40 años. Porque hay cosas que no van a cambiar. Hay cosas que no van a cambiar, aunque cambien los gobiernos, aunque cambien las dinámicas y las coyunturas. Hay cosas que no van a cambiar. Y porque en las sociedades complejas en las que vivimos, la globalización obliga a no ir en un barquito, sino a estar en una flota. Y en eso ayuda también la OTAN. Claro, yo fíjense que la primera campaña, yo ya empecé llevando la contraria a la lógica y siempre chirriando un poquito, porque el primer cartel que pagué yo en campaña electoral, y además me llevé golpes, no voy a decir de quién porque ya no mandan, pero los he tenido incluso cerca. Pero la primera campaña fue la del sí a la OTAN. O sea que también con 16 años empezar pegando carteles sí a la OTAN cuando había un clamor, al menos en la órbita ideológica en la que yo me muevo, ¿no? Bueno, yo creo que la OTAN no solo aporta constancia estructural al país, sino que se la aporta a Europa. No hay nada más que leer lo definitivo que terminó siendo para vencer en la guerra mundial la incorporación de los americanos, de los Estados Unidos, y lo que costó, y de hecho cómo sucedieron las cosas, para saber que finalmente en el concepto de seguridad mundial es evidente que estamos probablemente en el mejor club del mundo, en el mejor. Y esto, de verdad, créanme que yo me gusta analizar las cosas que hay que cambiar y no me conformo, no soy inconformista por naturaleza, pero creo que con la perspectiva también de la edad, es que creo que cada día estoy más a gusto con las cosas que se han ido haciendo en este país, desde el punto de vista estructural, en condiciones de vida, en protección de servicios públicos, y por supuesto en la consolidación de estructuras que son compensatorias. Las Fuerzas Armadas hoy tienen un prestigio, yo no sé, luego te preguntaré, sin que lo digas ahora en público, en esa pregunta, en ese vector, en ese doble vector de lo que pensaban los militares de los periodistas y los periodistas de los militares, ¿qué opinión ha evolucionado más de las dos? Pero eso luego, porque te puedo meter en un jardín y ya me meto yo solo en bastantes. Pero realmente es verdad, es así. Cuando empezó la transición democrática, los partidos políticos eran muy bien valorados, eran esenciales, claro, no existían, y eran esenciales.
Hoy tenemos el papel contrario. Seguramente en aquel momento las Fuerzas Armadas tenían una opinión pública totalmente a la contra. Sin embargo, eso ha cambiado. A la postre, hoy este es un modelo que es razonable, pero todas las sociedades necesitan tener estructuras prestigiadas, constantes, que permanezcan, y válvulas de escape, si quieren ustedes, a quién darle la patada. Hoy, obviamente, está muy claro a quién le da la patada a la gente, ¿no? Es evidente que eso va por la vía democrática a los partidos políticos. Hay una parte que tiene que ser así y es razonable, hay otra que, sinceramente, no es merecida, ¿eh? No es merecida. Pero bueno, esto ya lo puedo decir porque yo ya he pasado las elecciones. Pero la realidad es que hay una parte que es totalmente injusta, ¿eh? Totalmente injusta. Pero es así. La realidad es que las válvulas de escape, digamos, la tendencia normal a cambiar los muebles de la casa, aunque no quieras cambiar de piso, obliga a que el piso no lo cambies. O sea, una cosa es cambiar los muebles y tirar un tabique, y otra cosa muy diferente es estar todo el día cambiando de portal y de piso, ¿no? Y esta realidad hace que hoy las Fuerzas Armadas aportan una estabilidad que va más allá de estar más o menos seguros. No creo que los españoles vivan con la amenaza de una inseguridad, en directo, ¿eh? Y no vivir con esa seguridad, con esa amenaza, es consecuencia de muchas cosas, pero en parte del prestigio y de la tranquilidad que aporta el saber que tenemos respuesta. Por tanto, sí, las Fuerzas Armadas, como le pasa a la Guardia Civil, yo siempre cuento que las Fuerzas Armadas representan hoy un valor compensatorio de aquellas cosas que son mudables, como dices tú, las hojas perennes y las caducas, hay que tener en un bosque, hay que tener de todo. Pero la realidad es que en este país somos de naturaleza un tanto contradictoria. Siempre cuento la anécdota con la Guardia Civil que me pasa a mí como presidente, que cuando voy a los pueblos o voy a una visita, me está esperando una patrulla de la Guardia Civil para acompañarme. Y todo el mundo dice que las Fuerzas Armadas, que la Guardia Civil, que la Policía Nacional están muy prestigiadas, y además yo coincido en ese análisis porque hay motivos. Pero el español es muy contradictorio, ¿eh? Porque cuando yo voy acercándome, como no saben que es el coche del presidente, casi todos los españoles que me cruzo, que salen del pueblo, donde yo voy a entrar y me está esperando a decir, me dan las luces diciendo, cuidado que está la Guardia Civil. Digo, este país es así, no tenemos vuelta. ¿Eso es malo o es bueno? No, simplemente hay que asumir que, bueno, es un poco Géminis a estos efectos, y aprovechando que estamos en esa época, ¿no? Es un poco Géminis en ese sentido, puede entender lo bueno y lo malo al mismo tiempo. Yo creo que hay muchos motivos para estar agradecidos, y hay un elemento esencial que tiene que ver con el prestigio. Uno es la constancia, si lo quieren, la coherencia. En las instituciones se llama constancia. En la vida de la gente y de los partidos y de la política es coherencia. Las dos cosas conforman lo que es una trayectoria, digamos, de aval. El tiempo es un aval, siempre lo es, y depura mucho más que otras cosas. Pero la realidad es que yo creo que las Fuerzas Armadas se han ganado ese prestigio porque, a la postre, en un Estado de Derecho en el que vivimos, ayer estuve en una ponencia donde hablaban del Estado de Derecho. Vamos a ver, no es lo mismo el Estado de Derecho de base democrática, porque nosotros, incluso en las guerras, ahora con los rusos o con los demás, competimos con la desventaja de que aquí tenemos que proteger la libertad, allí pelean sin libertad, y eso tiene otra dinámica y otras claves de fuerza, ¿no? Pero la realidad es que un Estado de Derecho de base democrática, por tanto más complejo, incluso en las dictaduras hay leyes, obviamente. El problema es que son diferentes porque no parten del pueblo, ¿no? Pero en un Estado de Derecho de base democrática hay un principio elemental que hoy se está discutiendo porque estamos en campaña electoral, que no se puede olvidar. La ley hay que cumplirla. La ley hay que cumplirla. Y si no gusta, hay que cambiarla. O si no funciona. Y la aplicación en extremo de la ley y del Estado de Derecho, es decir, el ejercicio de la violencia, solo lo puede ostentar el poder público, el Estado. Si es interior, es la policía y la Guardia Civil, bueno, y las policías autonómicas, es las fuerzas de seguridad interior, y si es la violencia al país en su conjunto exterior, son las Fuerzas Armadas. Este es un reparto que tenemos bien establecido en la Constitución y que está funcionando como un reloj.
incluso en los momentos graves que hemos visto duros, de amenaza a la estabilidad y a la unidad. Antes decía el teniente general que esta es una ciudad evidentemente muy defensiva, tan defensiva. La primera muralla esta ciudad está pensada para que no entre nadie. Y hemos conseguido que entren 3 millones de turistas, lo cual no deja de ser, de hecho es la única a la que se puede acceder en Europa por dos repontes mecánicos, incluso se puede cerrar. La primera muralla es la que hay que fortalecer, porque la primera era el río, y este río tiene que llevar agua, tiene que llevar agua, pero eso es una constante en mi discurso. Luego hay una muralla romana, una muralla musulmana y una muralla medieval. Y el diseño de las calles, que la gente dice, es que me pierdo por Toledo, claro. Si es que los Campos Elíseos están diseñados para invasiones, aquí no puede haberlas, porque evidentemente no entran ni los carros. Es un diseño militar. Bueno, el reto ha sido convertir la ciudad en una ciudad hiperaccesible, ahora mismo incluso muy cómoda de conocer. De manera que para el que no tenga esa ocasión, le invito a que lo hagan. Los que son de aquí, de la academia y de todos, la conocen perfectamente, incluso trabajan allí. Bueno, decía que la aplicación de las normas y en este concepto efectivamente de una buena ciudad y un buen país para el intercambio, para los puentes, este es un valor que hay que poner en alza. Es verdad que España es una plataforma perfecta para componer puzzles. Hay países en el mundo que son algunos de antes de ayer. Hay países en Europa que tienen menos vidas que este seminario. Menos recorrido histórico. De manera que este es un país muy bien preparado para componer puzzles. En parte porque somos un puzzle. Aquí han venido generaciones y civilizaciones a lo largo de la historia. Somos, junto con los portugueses, los únicos que realmente pueden hablar del intercambio musulmán, judío y cristiano. Y esto no lo pueden decir muchos países en el mundo. Y de la convivencia de ambos. Pero no solo eso, ha habido una mezcla evidente. El ser un puzzle, que hay gente que confunde la uniformidad y la unidad con la diferencia, no es un elemento de debilidad. Si lo piensan bien, un puzzle para que valga tienen que estar todas las piezas. De manera que en realidad un puzzle completo, en realidad es a lo que nos tenemos que dedicar, a que el puzzle sea puzzle pero que esté completo, que se pueda componer. Nos da fuerza de diversidad y al mismo tiempo nos da la fortaleza de una extraordinaria unidad. Una sola pieza que falte ya no vale. Y esto es un problema, pero al mismo tiempo es una ventaja extraordinaria. Y por eso podemos discutir sobre incluso quiénes somos, de dónde venimos. Hay algunos que se van a pasar mucho tiempo todavía discutiendo si son de aquí, si son de allá o si no son de ningún sitio. Ellos verán. Es una pérdida de tiempo bastante elemental porque a la postre no hay solución a ese debate, ¿no? Yo creo que el ejercicio y la aplicación del concepto de violencia está bien organizado en España. Y aquí quiero hacer una pequeña incursión, que me permiten, porque me estoy soliviantando mucho con los debates que hoy hay en España en relación, y me alegra que tengáis una parte vinculada al tema de mujer y el concepto de sostenibilidad. Yo creo que las Fuerzas Armadas tienen que estar a la última en lo que son las vanguardias de cambio ideológico también, ideológico transnacional, ¿no? Bueno, ahora que están en plena campaña, yo ya las he pasado, a mí me gustaría que quede muy claro que los conceptos absolutos no son parcelables. Yo desconfío mucho de la gente que habla de igualdad, pero niega una parte de ella. La igualdad o se asume como concepto global que orienta la vida de la gente, no digo el igualitarismo, ni digo la uniformidad, no. Esta gente dice, no, a mí me parece muy bien que haya igualdad entre los que tienen más y los que tienen menos, pero no tanto entre hombres y mujeres. O al contrario, que dicen, no, yo tengo tal... No, la igualdad, para que pueda ser eficaz y efectiva, se tiene que predicar del conjunto. En un momento de la historia tiene más importancia unas cosas y en otros otras. Pero la realidad, claro, cuando faltaba pan, evidentemente la igualdad en la mesa era más importante que cualquier otra. Pero yo creo que un gesto de modernidad y de maduración y de éxito colectivo está en que hoy podemos plantearnos otras cosas. Ahora, desconfío mucho del que parcela las cosas a conveniencia. Conceptos como este, o se cree o no se cree. Y en el concepto de la violencia pasa lo mismo. Es un bien entendido que la violencia trae violencia. Por tanto,
estamos y tenemos que estar comprometidos a dos cosas elementales en este país. Uno, al cumplimiento estricto de las leyes, si me lo permiten, sobre todo de aquellas leyes que no te gusten e incluso que tú no hayas aprobado. En eso consiste la fuerza de un Estado de Derecho. No en hacer lo que quieras, sino en cumplir lo que decide la mayoría, ¿no? Punto uno. Y punto dos, que es elemental. Tenemos que establecer un compromiso al menos sentimental, emotivo y, por qué no decirlo, de concepto, de combatir todo tipo de violencia, porque la violencia engendra violencia, ¿eh? La retórica también, ¿eh? Y si no, vean ustedes lo que hoy hay que escuchar en muchas cadenas musicales y que escuchan los chavales, ¿eh? Y que escuchan los chavales. No sé, que nadie se engañe, que a la vuelta de un tiempo veremos cómo se están complicando algunos conceptos y enfrentamientos entre chavales con 15, 16 años, precisamente por lo que están escuchando y lo que se está relativizando, ¿eh? Y lo digo con conciencia, ¿eh? Por tanto, la violencia no se puede departamentalizar. La violencia, en estricto sentido, está encargada como misión a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en lo que tiene que ver con la seguridad interior. Punto pelota. Esto está claro, ¿no? Pero evidentemente tenemos que no facilitar que se cuelen mensajes que verdaderamente minan ese planteamiento de base. Y esto tiene mucho que ver con el debate que hay hoy. Hoy yo me conformaría, sinceramente. Yo voy a tener en el Gobierno, por supuesto, seguiré teniendo una consejería de igualdad. Y además sentado en el Gobierno, porque me parece importante que haya transformación. Unos lo verán mejor, otros lo verán peor. Pero me parece que es una condición necesaria para seguir mejorando como sociedad. Y además un deber, casi me diría, un imperativo moral. Pero miren, yo ahora que hay tanto debate sobre lo que piensan unos, lo que piensan otros, a mí lo que me gustaría escuchar de los partidos políticos, de todos, es un simple compromiso. ¿Quién se compromete a mantener o quién quiere quitar las leyes en España, las que existen, las que han tenido un consenso enorme porque se han votado con grandes mayorías? ¿Quién quiere cambiar la ley, por ejemplo, de violencia contra las mujeres, de la violencia machista? Está bien la retórica y puede servir para pescar votos o calentar los motores a la gente o la cabeza, pero lo que importa es quién se compromete a mantenerlo y quién se compromete a derogarlo, que es legítimo, democráticamente. Yo no lo voy a discutir en ese sentido. Y, por supuesto, que haya consecuencias y que haya coherencia. Las leyes, aquí tenemos una importante gama de leyes que protegen, que combaten esa violencia. Esas leyes no solo prohíben cosas o castigan cosas, también gestionan muchas ayudas en positivo y fondos que van vinculados a estimular la igualdad. Y por tanto, yo se lo digo, se lo plantearé además a todas las nuevas corporaciones que están saliendo, que se están constituyendo estos días. No vale chocotajar, Si aquí hay ayuntamientos que no están dispuestos a acatar las leyes que están promulgadas legítima y democráticamente contra la violencia machista, lo que no pueden aspirar es a contar con los fondos que se disponen para mantener servicios en este sentido. Lo uno va con lo otro. O se asume la ley o no se asume. ¿Es legítimo no hacerlo? Bueno, no tendría que ser legítimo incumplir las leyes, pero en todo caso, discutirlas. Se puede discutir, pero lo que es evidente es que no vale mantenerse ambiguo. No se puede ser neutral con todo en la vida. Es más, no sé si el concepto de neutralidad existe. De hecho, y aquí acabo, que me he extendido más de la cuenta. Europa no ha querido ser neutral con la guerra de Ucrania, porque en el fondo lo que estamos viviendo no deja de ser que la precipitación en la caída del muro de Berlín ha traído como consecuencia, pues eso, un problema en toda esa zona que está. Y Europa va ganando la batalla, porque muchos de los países que antes estaban en otra órbita están orbitando ahora en torno a Europa. Y de fondo ese es el problema. Bien. La diferencia con la que luchamos respecto de, por ejemplo, Rusia, es que allí podrían estar pasándolas mal desde el punto de vista económico, pero es difícil que se sepa. Y aquí combatimos desde una libertad de prensa y de opinión que está haciendo Europa. Dice, no voy a mandar infantería, no mando militares. Colaboramos con armamento, pero no mando militares. Bien, vamos a combatir económicamente. Oiga,
que para nuestras sociedades esa decisión significa, uno, asumir un coste económico que no termina de entender la gente, porque piensa que tiene más que ver con políticas, con los partidos. No, no. Es que hay que ser consecuentes. Hemos decidido no tener el coste de vidas humanas, hay que ser consecuentes, porque hemos decidido entre todos asumir consecuencias económicas. Que para el que piense que eso es poco, yo le diría que estas consecuencias económicas serían las mismas si además hubiéramos mandado efectivos. De manera que no nos libraremos de ella. Bien, y esto en nuestros países tiene consecuencias incluso políticas y electorales, porque el mosqueo, el malestar de la gente, como consecuencia del encarecimiento de los precios, trae incluso cambios de gobierno. Fíjense si estamos asumiendo con desniveles y con listones distintos una batalla de alto standing. Por tanto, hay que mantenerse en esa dinámica, sin duda de ningún tipo, porque dentro de lo malo, lo mismo que les digo que hago un discurso positivo de España, que ha ido dejando atrás muchos atavismos y está mejorando sus fortalezas de fondo, para que no las hablamos y no hablamos de ellas, nos quedamos a veces con las cosas más elementales. Decía Jean Lafontaine que ni las 1000 mentes más privilegiadas del planeta, aunque se pongan de acuerdo en decir una cosa, van a poder con una estupidez que se esté de moda. Y esto pasa muchas veces en nuestras sociedades, que cualquier cosa, y el Twitter lo pone muy de manifiesto, hace que cambie la opinión, pero hay que intentar saber dónde están las corrientes de fondo. Y decía que en Europa, como en España, estamos acostumbrados a hacer de la necesidad virtud. Miren por dónde la crisis de Ucrania está provocando un reagrupamiento del conjunto de los países europeos, que empezó a notarse ya con la salida de los ingleses. En Europa hoy hay menos discusión y menos duda sobre que esto hay que acabarlo, que el edificio hay que completarlo, e incluso está provocando la anticipación de cambios que en cualquier caso habría que tener dentro de 10 o 15 años. Cambios en las materias primas estratégicas y cambios en la política energética, que inevitablemente íbamos a tener que abordar a la vuelta de poco. Se está anticipando, es decir, en Europa, dentro de lo malo, esta crisis no ha producido como la esponja, que el golpe de mano ruso ha hecho que salga. No, yo creo que en Europa se está fortaleciendo de fondo un concepto de hacer de la necesidad virtud, de manera que tenemos una mentalidad optimista en la que tiene que seguir de forma constante el prestigio de las Fuerzas Armadas, por el que me comprometeré siempre a que se mantenga o incluso se mejore si es posible. Y dentro de ese prestigio, pues el grano de arena que aporta Miguel Ángel y este seminario, que evidentemente va dando consistencia a muchas ideas y sobre todo a una imagen cada día más cualificada de las Fuerzas Armadas. Y también del sector de la prensa vinculado a la política de defensa. De manera que sí, enhorabuena por el seminario, enhorabuena a todos ustedes y sobre todo muchas gracias por aguantarme. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Veo que no has hecho faena de aliño, que se dice en los términos taurinos, sino que has entrado de verdad a la situación. Me ha parecido muy interesante escucharte, por ejemplo, que tu primera campaña fue el sí a la OTAN. Pero es que casi siempre, no sé si estarás de acuerdo, las cosas que ayudan a ganar las elecciones, como ayudó a ganar las elecciones el OTAN no, bases fuera, se convierten en un inconveniente al día siguiente de haberlas ganado. Porque al día siguiente de haber ganado las elecciones con esos eslóganes de OTAN no, bases fuera, llegados a la Moncloa, pues, y siendo, digamos, gente honrada, se adquiere otra perspectiva y se da uno cuenta de que aquello no, que por ahí no había salida. Y se tiene la decencia de hacer la campaña contraria, en la que tú estuviste. La campaña de hay que quedarse aquí y esto es lo que conviene a nuestro país. Y esa campaña del OTAN sí fue durísima. Yo recuerdo mi compañero de la Facultad de Físicas, Javier Solana,
que fue un entusiasta de la OTAN, sí, OTAN no bases fuera, y luego le recuerdo del secretario general de la OTAN. Y no creo que fuera una incoherencia, sino nuevos datos llevan a nuevas conclusiones. Y si se es honrado, pues hay que ponerse a trabajar en la dirección que convenga a nuestro país. Has dicho también el tema del cumplimiento de la ley. Me parece fundamental. Sin eso, esto es la selva. Pero, como sabes, la ley, presidente, también termina en el cumplimiento de las sentencias. Se cumple la ley y se cumplen las sentencias que derivan de las leyes. Y este asunto también es un examen que hay que pasar. Y desde luego, lo que has dicho de la violencia está en Max Weber. O sea, el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza física legítima dentro de un determinado territorio. La violencia no puede parcelarse, no puede entregarse a cualquiera por su cuenta. No quiero seguir porque esto es interesante, pero aunque esto todo es muy heterodoxo, pero la reflexión que hace Miguel Ángel me va a permitir un comentario que espero no me dé dolor de cabeza, pero lo pienso a conciencia. Fíjense que ahora es frecuente que la gente piense que los políticos no cumplimos lo que decimos. Claro, a veces lo entiendo perfectamente. E incluso hay quien que teoriza sobre que lo bueno en las sociedades actuales es poder cambiar de opinión. Sí, de opinión se puede cambiar, por supuesto. Es legítimo cambiar de opinión. De promesas no. De opinión sí. Pero incluso para cambiar de opinión hay un procedimiento, que es el mismo que te llevó a mantener la opinión. ¿Por qué pongo esto de ejemplo? Porque el cambio de opinión más consistente, de mayor envergadura que ha habido en la democracia española fue este. Un gobierno que llegó con amplia mayoría diciendo que no a la OTAN, que se convenció de que era positivo la OTAN y no lo despachó con un Twitter. Es más, ni existiría seguramente en Twitter entonces. Ni lo despachó con una rueda de prensa. Convocó un referéndum en el que se jugó ni más ni menos que su responsabilidad y su propio puesto. Esa es una buena forma de cambiar de opinión. Porque cambiar de opinión y querer que cambien contigo todos los demás no es posible si no es que opinen todos los demás. Esta es una clave, a mi juicio, muy importante. Presidente, muchas gracias. Seguiríamos aquí pasando por encima del programa, pero no vamos a hacerlo. Así que muchísimas gracias por el apoyo que prestas con tu gobierno a esta serie de seminarios y vamos a luchar por seguir mereciéndolo. Muchas gracias.